Buenas noches a los que van llegando a la clase. Esperamos un momentico, por favor, para que los demás también se puedan conectar y damos inicio a la clase de la noche de hoy. Entonces, esperamos un momento y damos inicio. Bueno, vamos a compartir el tema para esta noche. Cualquier duda, inquietud, me la hacen, por favor. Me presento. Mi nombre es Uli Ceballos, licenciada en Lengua Castellana y Literatura, y voy a acompañarlos durante este recorrido por el mundo de la literatura, del español. Entonces, damos inicio con los temas para el día de hoy. Listo. Para el día de hoy tenemos toda la parte del modernismo, tenemos las características, vamos a hablar de un tema muy importante que es la generación del 98. Más adelante, pues, si surgen algunas preguntas, me dicen por favor y con mucho gusto estaré para poderlas contestar y solucionar pues cualquier inquietud que tengan. Se están conectando para poder continuar. Listo. Entonces vamos a dar inicio al tema que nos corresponde esta noche. El tema de esta noche nos dice o lo presentamos en un primer lugar como el modernismo. El modernismo, entendido como un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIV, cuyo objeto era la renovación de la creación. Este modernismo dice que se vale de nuevos recursos de arte poética y deja las tendencias antiguas a un costado. O sea, es un cambio muy drástico que lo vamos a ver. Las deja de pronto a un lado por no considerarlas como eficientes. Entonces, este modernismo viene encaminado a la transformación, a cambiar muchas cosas. Dentro del modernismo encontramos que está influenciado por farmacianismo y simbolismo. Todo viene a ser con la parte simbólica, la parte que más adelante les voy a dar a conocer según estos autores, escritores que encontramos, que nos dejan ver más allá de la parte real, más allá de esa parte que ya está establecida. En las características dice que es la búsqueda de la belleza, sensaciones y emociones intensas, defensa de lo aristocrático, evasión en el espacio y el tiempo y la renovación del lenguaje. Como les digo, este modernismo viene a dar un vuelco a todo lo que estaba establecido. Por eso dice que la renovación del lenguaje, porque más adelante vamos a ver cómo también ese lenguaje se vuelve más culto. Uno de los principales representantes del modernismo encontramos a Rubén Darío. Dentro de sus obras más representativas para este movimiento tenemos Azul, que son cuentos breves, poemas e imágenes sorprendentes que nos muestra pues en esta obra. Prosas profanas, que nos habla sobre novedades métricas, em, elevación, elevación exótica y aristocrática. Entonces miramos cómo dentro de, por ejemplo, de prosas profanas,
hablamos sobre novedades métricas. La métrica, entendida como esa parte esa parte oral, esa parte de esas manifestaciones que nos dan a conocer. Entonces, más adelante vamos a ver cómo eso también va cambiando y va mejorando. Nos habla de ese erotismo que pues nos transmite esta obra literaria. Habla también de esta obra que son cantos de vida y esperanza, que tiene un tono íntimo, reflexivo, ya nos viene a hablar de temas filosóficos, de mundos hispánicos, entonces ya pues nos habla y nos da a conocer toda esa riqueza en cuanto a la parte de la escritura. Luego de esto nos habla del modernismo español. Dentro de esos autores encontramos a Antonio y Manuel Machado, eh, encontramos también ¿qué es? A Juan Ramón Jiménez. Nos habla también que estas obras ya son más intimistas y breves, ya nos hablan precisamente pues, de temas concretos. Y por eso, pues en este caso hemos destacado a Rubén Darío con estas obras, que son pues las más representativas y las que más dejan visualizar ese cambio dentro del modernismo. Para un ejemplo claro, dentro de las prosas profanas, con las novedades métricas, entendida pues esa métrica desde el estudio de los versos y las estrofas que componen un poema. Entonces ya viene esa parte más minuciosa para cada texto, para cada escrito. Posterior a esto, como les hablaba, que Rubén Darío pues es uno de los mayores representantes de este modernismo, encontramos que este señor, escritor, conocido como Rubén Darío, porque su nombre pues es Félix Rubén García Sarmiento, pero dentro de toda la literatura pues lo conocemos como Rubén Darío. Fue un poeta, escritor, periodista y diplomático. Este señor es nicaragüense, dice que es el máximo representante del modernismo literario en la lengua española y que es quizá el poeta que ha tenido una mayor, ha tenido una mayor influencia en la poesía, en la poesía de este siglo, en el ámbito hispánico. Y por eso dice que es llamado príncipe de las letras castellanas, porque este señor pues se atreve ya a salir de lo establecido, a salir de ese realismo que estaban viviendo en ese entonces. Por eso dice que se atreve a cambiarlo todo, a hacer, como les digo, algo diferente, diferente a lo que a lo que ya estaba determinado. Tenemos las características del modernismo. Este modernismo se caracteriza por ser un movimiento de ruptura con la estética vigente que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, miren que lo que les vengo hablando, pues ese cambio, ¿qué es? Ese cambio tan brusco que tiene sobre lo que ya tenían pues como algo establecido. Toma la concepción de la poesía como bloque marmoreo, quiere decir pues toda la parte de mármol, que también vamos a ver más adelante, que es la parte artística, con el anhelo de la perfección formal, los textos exóticos y los valores sensoriales, las principales características del modernismo. Dentro de esas características del modernismo encontramos el rechazo de la realidad, que nos habla acá, ante lo cotidiano. Dice que hacer un rechazo con esta realidad que ya está, el escritor lo que quiere es huir de ese tiempo o ese espacio para poder crear pues sus propias ideas, poder plasmar su pensamiento dentro de sus escritos y no pues como ya lo vienen, como está establecido, como lo vienen presentando. También nos habla de tanto la fidelidad de las grandes estrofas clásicas, como la variación sobre los moldes métricos, lo que les hablaba, ya la utilización de los versos medievales, como el alejandrino, la parte de las dodecasílabo, que ya vienen las 12 sílabas, y el eneasílabo, que también pues es una parte de la métrica, donde van a medir cada verso,
y por eso pues ya se hace más estricto también la forma de escribir. Dentro de esas características también encontramos el deseo innovador que aspira a la perfección. Eh, esa perfección que apreciaba en la literatura europea. Entonces también dice que pues no se desliga totalmente de lo que está establecido, pero sí lo transforma y lo mejora. La adaptación de de la métrica castellana a la latina, también esa parte de ese cambio que se presenta en todos los textos que pues se va a encontrar en este modernismo. El culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada, lo que les digo, hablaba sobre todo esa parte de la métrica. Entonces, como ya se mezcla la parte del estar, de las manifestaciones dentro de los versos, del estar tan pendiente de esa parte de la escritura, pues buscan esa perfección formal y buscan que esa poesía sea más serena y más equilibrada. También dentro de esas características nos habla sobre el rechazo de la realidad cotidiana. Ya tiene más libertad para poder pues plasmar todo lo que quiere dar a conocer. Y también nos habla del rechazo de la realidad cotidiana, que ya lo hablábamos anteriormente, donde pues, el escritor puede salir de esa realidad para poder embarcarse en situaciones que él las pueda crear y que pueda a partir de eso pueda escribir. No sé si hay alguna pregunta, duda sobre las características del modernismo, para que me las hagan saber, por favor, y las vamos resolviendo inquietudes. Listo. Eh, Dentro de este modernismo, también vamos a encontrar las influencias latinoamericanas. Dice que este modernismo reaccionó contra la estética del realismo y comienza a trabajar esas formas estéticas que le permiten al artista explorar la belleza. Como les hablaba, pues todo está encaminado, todo nos habla sobre ese cambio que se está presentando. Entonces dice que comienza a trabajar de formas estéticas que le permitan al artista explorar la belleza y la subjetividad, sobre todo pues esta parte, combinadas con elementos exóticos extraídos de lugares orientales. Eh, Aquí también nos habla de esos lugares que pues están establecidos, pero que de pronto en cierta forma no aplican la subjetividad. Eso es lo que quiere en esta parte del modernismo el autor, ser más libre en sus escritos. Utiliza al mismo tiempo un universo desbordado de belleza, con descripciones provenientes de las impresiones sensoriales, adornos y muchos componentes sensoriales y delicados. Pues como les digo, pues ya va más allá de lo creado, más allá de lo que ya nos pueden haber presentado. Para estas influencias latinoamericanas se presenta mucho el color azul y los cisnes. Si ustedes miran imágenes, miramos cómo este color predomina casi en en todos en toda la parte estética que está trabajando. También hablamos que el modernismo inicia en publicación de Azul, de Rubén Darío, que ya les hablaba pues sobre esta obra literaria, que representa la ruptura de Latinoamérica con la imitación de los modelos heredados de la tradición española. Nos habla en cuanto a la tradición española, eh, ya que estos modelos, al cambiar, buscan plenitud, buscan armonía, buscan perfección. Porque como les recuerdo, pues hablamos también de la métrica. Entonces esa métrica también nos lleva a la perfección y busca esto, que es parte pues de toda la poesía. Eh, También busca raíces en medio de una crisis que produjo sentimientos de desarraigo cultural en cierta forma. Entonces quiere ir más allá de todo eso. Pues esta es prácticamente la influencia latinoamericana o de Latinoamérica que crea crea todo este revuelo de la parte del modernismo.
También les hablaba de algo muy fundamental que es la generación del 98. Esta generación viene, eh, viene a hablarnos sobre todos esos cambios que se han presentado. Dentro de las características y también pues encontramos los autores que se han destacado en esta parte del modernismo. Dice que para esta generación del 98 encontramos un lenguaje sencillo y preciso, encontramos una novela como medio de expresión, que ya pues el autor va a dar a conocer sus sentimientos. Encontramos la renovación del lenguaje en cuanto a esos versos, en cuanto a esos poemas que pues este autor o este escritor está dando a conocer. También encontramos la parte de revisionismo. Y este revisionismo entendido como ya vienen a someter toda esa parte viene a someter todos los versos, todos los poemas a una medición más rigurosa. Como les digo, está buscando la perfección. Entonces, como busca la perfección, por eso pues viene a colación toda la parte de la métrica. También habla de la cotidianeidad, que no la deja pues por fuera, porque también pues se va a basar en todos los acontecimientos que están produciendo en ese momento. Habla de la objetividad, porque pues no se puede desfasar de la realidad que se está presentando. Habla también del didactismo. Ese didactismo nos habla, o bueno, explican que el de ese didactismo que se da en este movimiento está prácticamente sobre los libros claros que exponen todas las teorías, sobre esa claridad al dar a conocer pues todas las historias, todo lo que de la parte de la literatura. Entonces el didactismo dice que es enseñar o mostrar a los demás, pero desde esa perfección, desde esa parte clara que debe tener cada texto. En en esta generación del 98 encontramos una serie de autores que se destacan por sus obras literarias, ya que ellos pues manejan toda esta parte todas, ya hacen incursión en esta parte del modernismo, como es la renovación del lenguaje, ya utilizan esa novela como, o esta obra literaria como medio de expresión, donde van más allá de una realidad establecida. Nos habla de Ramón Valle con Luces Bohemia, Antonio Machado con Campos de Castilla, Miguel de Unamuno con San Miguel Bueno Martín. Nos habla de Pío Baroja, El árbol de la ciencia. También nos presentan a Sorín con La voluntad y Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado. Estos son los autores que encontramos en la generación del 98, pues como los más significativos, como los que hicieron parte de esa transformación, de esa parte de revolución, digámoslo así, en el buen sentido, en cuanto a ir a cambiar esa parte que ya estaba establecida, como les hablaba, ya estaba determinada por algo más allá de la objetividad. Ya viene a trabajar toda la parte de la subjetividad. Y recuerden, pues, como les hablaba de este señor que lo menciona casi en toda la parte del modernismo, que es el señor Félix Rubén García Sarmiento, que tiene mucho que ver en este cambio y en esa transformación que da la parte del modernismo. En esta generación del 98 aparece uno de los autores o escritores em, muy relevante en cuanto a toda a esta novela como medio de expresión, a este cambio de la cotidianidad, a esta parte de ser claro en exponer sus ideas, a esta parte del perfeccionismo que pues, se están buscando, y es el señor Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue un poeta español, ganó Premio Nobel de Literatura en 1956. Dice que este premio Nobel se lo gana por el conjunto del conjunto de su obra. La más destacada, una obra lírica en prosa, Platero y yo.
En esta obra, Platero y yo, ya viene pues a hablar toda la parte de la filosofía. Entonces, en esta parte de la filosofía también es una obra lírica que donde viene a hacer una mezcla de sentimientos, donde ya parte desde la subjetividad, pero sin dejar por lado la realidad y pues basarse en todos los hechos que se están presentando. Entonces dice que con esta obra lírica de prosa y Platero, Platero y yo, con esta prosa, pues gana su premio Nobel, como el más pues galardonado y el más destacado, Juan Ramón Jiménez. Continuamos continuamos con la parte del modernismo, haciendo como un compendio de esa generación del 98 con esas características que se están presentando dentro del modernismo. Les hablaba pues hace un momento de todas las características de la generación del 98 que fue muy importante, que fue pues pieza clave dentro de, de esta parte del modernismo. Entonces, pues dentro de toda la historia dice que en la generación del 98, dentro de sus características encontramos el vocabulario apropiado, el uso de la oración simple, también se presenta crisis religiosa, pérdida de la estructura tradicional, de lo que hemos hablado durante este tiempo, que es esa pérdida de lo que ya está establecido, que también encontramos nuevos recursos literarios, porque pues se crea a partir de todo este cambio una innovación y por eso vienen los nuevos recursos literarios. Dentro de las características del modernismo encontramos la intimidad del escritor, porque ya él puede ir más allá de una realidad establecida. Entonces, viene a hablarnos desde la parte de su experiencia o viene a hablarnos de la parte de todo lo que compete a los géneros literarios. Entonces, aquí como nos habla de las características, son sentimientos más profundos, porque en cierto momento ese escritor estaba coartado, digámoslo así, a seguir un estándar. Y acá miramos cómo el modernismo pues ya cambia eso, ya viene a aflorar sus sentimientos para poderlos darlos a conocer. Miren que encontramos temas aristocráticos, hablamos ya del señor, del escritor que les hablaba, de Juan Ramón. También nos habla dentro de las características del ritmo de los versos, será una de las principales innovaciones, ya que pues esto es en cuanto a la métrica, en cuanto a sus sílabas, en cuanto a sus poemas, para buscar la perfección. El lenguaje cargado de palabras cultas, ya viene pues toda la parte de buscar esos textos precisos, esos textos claros. También nos habla de mostrar una obra fiel. Más adelante les voy a explicar cómo cambia esas obras fiel copia de la realidad con todo esto que viene a cambiar, porque ya el artista, como nos dice acá de las características, ya el artista viene a abrir su corazón y ya viene a hablar de esos sentimientos más profundos que pues ya viene a dar su opinión también y viene a mezclar toda esta parte de sentimientos con realidad. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud hasta allí? Pues yo estoy escribiendo por el chat, si de pronto alguna inquietud me la escriben por favor, yo estoy pendiente para darle respuesta. Pasamos a estos géneros que se presentan en la generación del 98. Ustedes dirán, bueno, porque hablamos modernismo, generación 98, porque la generación 98 tiene mucho que ver con esa transformación y lo vamos a ver. Vamos a ver estos géneros que se presentan en esta generación. Yo les hablaba de los géneros literarios, les hablaba de toda esa belleza en cuanto a los escritos, de esa parte culta, esa parte perfecta, esa parte de la métrica que nos viene a hablar.
Entonces aquí vamos a mirar estos géneros que se presentan pues en esta generación. Encontramos la poesía. Dice que este fue uno de los géneros predilectos por los modernistas, también por los escritores de la generación del 98, ya que se mezcla un sinnúmero de sentimientos. En la diapositiva anterior mirábamos cómo esos textos líricos marcan una gran diferencia. Esos textos líricos, ¿por qué? Porque nos habla de aflorar los sentimientos del escritor o del autor. Entonces, por eso hace tanto énfasis en la poesía. Dice que es uno de los géneros predilectos por los modernistas y por los escritores de la generación del 98, pero también habla de la rigurosidad y cuidado en la forma, unidos a la belleza de un mundo idealizado, haciendo de estos un género de los más cultivados. No quiere decir que pues el autor viene a expresar todos sus sentimientos sin tener en cuenta la parte de la forma como debe escribir. Por eso también nos habla de esos textos perfectos, perfectos en cuanto a su escritura, pero que el autor pues tiene la libertad de poder dar a conocer su forma de pensar, sus sentimientos. Encontramos el ensayo. Dice que este es uno de los géneros que le permite a los escritores hacer o realizar a través del escrito una crítica. Eh, pero esas críticas, pues obviamente deben estar sustentadas, ¿cierto? Entonces deben hacer una investigación previa, debe tener unas bases ante esta crítica de cualquier, pues, X o Y tema que se vaya a presentar. Entonces dice que es un fuerte talante académico sobre las problemáticas que a ellos como intelectuales les preocupaban. Entonces estos ensayos ya deben ser más elaborados, dando su punto de vista ante lo que se está presentando, pero obviamente, pues como les digo, con una investigación previa y más profunda. Por eso nos habla del talante académico. Nos habla también de otro género que es la novela. Nos habla de este género literario que es la novela, que se mueve en las manos de escritores como Miguel de Unamuno y Pío Baroja, ya que ellos logran romper la tradición narrativa heredada del realismo. Esta, esta, mm, esta narrativa realista, por eso toqué el tema hace un momento, es que la literatura realista nos habla sobre mostrar obras, producir obras que sea una fiel copia de esa realidad. Entonces, por eso dice que ellos logran romper esa tradición que se está, pues que ya se venía dando, de que cada obra, de que cada narración sea una fiel copia de lo que se esté viviendo. En cambio, acá pues ya vienen a colocar ese surrealismo, donde hace que pues todo esto cambie, que todo esto se transforme. También nos habla de otro género que es muy importante, que es el teatro. El teatro, ya que incorpora dice, elementos nuevos que permiten el surgimiento de cuatro tendencias. Nos habla de cuatro tendencias que ya se van a presentar en este teatro, como lo es el teatro innovador, porque cambia, el teatro cómico, ya viene, más adelante lo vemos, la sátira, ya la burla, lo que está pasando, con elementos costumbristas, también nos habla del teatro poético, la comedia burguesa, que ahí nos representa pues todo lo que está presentando, pero de una forma más dentro de la literatura, dentro de la comedia. Esta comedia burguesa dice que se va a presentar con un corte crítico e irónico, ya que, perdón, ya que en esta comedia burguesa dice que viene a presentar toda la parte de los vicios de la sociedad, viene a presentar todos esos vicios de esa sociedad burguesa que se está presentando. Y este teatro nos habla que se está presentando en ese momento sin dejar de lado todo ese lenguaje coloquial, pero de un lenguaje pues más elaborado.
para poder realizar toda esta parte o este montaje teatral. Entonces, miren cómo esa generación del 98, pues obviamente es uno de los pilares fundamentales para el modernismo, porque se viene a presentar pues con con los géneros literarios, con toda esa parte de los géneros, el teatro, la novela, el ensayo, la poesía, y todos ellos tienen una mezcla de esa generación del 98 que presenta pues ese cambio dentro del modernismo, dentro de este movimiento que se viene a dar. Y cómo ellos, a través de sus escritos, pues dan a conocer los cambios. Miren cómo estos escritos transforman la realidad. Como les digo, dice que, o como les hablé, estos escritos no vienen a desfasarse de la realidad, pero sí vienen a tener esta parte de sentimiento del autor, donde él, pues, gracias a esto puede dar a conocer su opinión y ir más allá de esa realidad, colocar esa parte de subjetividad a las cosas. Eso en cuanto a estos géneros que representaban la generación del 98. Tenemos más adelante la parte del arte, el arte como esa parte dentro de lo bonito, como aquí lo miramos, de los colores, de los sonidos, de la estética, de la expresión, toda esa parte de riqueza que tenemos, pues, o que se tiene en ese momento con todo este movimiento. Nos habla el arte como la indagación, expresión estética. Habla de palabras, formas, colores, sonidos. Dentro de la arquitectura, haciendo énfasis en el arte, dice que el arte de proyectar, construir esculturas. Por acá en la diapositiva que les presenté, en la primera, nos habla sobre esa parte de poder crear arte a través de las imágenes, a través del mármol. Mire que aquí nos habla dentro de las características del modernismo. Dice, toma la concepción de la poesía como bloque marmoreo. Ahí nos habla de toda la parte de creación en mármol, dentro de las características del modernismo. Miren que la poesía también pues va más allá de poder escribir, también va, el arte también va pues dentro de toda esa parte lírica, de esa parte de expresión de sus sentimientos de ese autor y en este caso pues de ese artista. Tenemos también dentro de la escultura el arte de crear formas expresivas de tres dimensiones. Entonces, esas esculturas, como les hablaba, pues tanto la arquitectura, de esas pinturas, de esa parte bonita, de esa parte de poder expresar, que ese artista exprese sus sentimientos sobre el arte, mediante el arte, a través del arte. También nos habla del arte de crear formas expresivas de tres dimensiones en cuanto a dar a conocer sus sentimientos, a dar a conocer o a dejar aflorar todo eso que siente ese autor, ese escritor. Tenemos los colores. Dentro de los colores, dice que es el arte de representar en superficie plana un objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. ¿Por qué traje a colación toda esta parte del arte? Porque eso tiene que ver dentro de la transformación del modernismo. También les hablaba en la parte anterior les hablaba, cuando les toqué el tema de las obras literarias, en esto de las obras literarias de Rubén Darío, que es nuestro representante del modernismo, de esta obra Azul, que cuentos breves y poemas, pero también nos dice que estos cuentos están enmarcados en que casi todo era azul. Aquí es donde en la influencia latinoamericana. Dice que el color azul y los cisnes son elementos recurrentes en su estética. Dentro de la estética de esta influencia latinoamericana, pues, en todo este movimiento. Entonces, mire cómo todo esto tiene que ver. Habla del color azul y los cisnes son elementos recurrentes en su estética. Se dice que el modernismo inicia con la publicación de Azul,
de Rubén Darío, que ya hablamos pues de ese escritor tan importante y tan es muy que representa todo este movimiento. Y que también pues con esta obra dice que presenta la ruptura de Latinoamérica con la imitación de los modelos heredados de la tradición española, lo que decíamos, que antes estábamos hablando solo netamente de la realidad y cómo estaba presentada esa realidad. Entonces miren cómo el color juega un papel muy importante dentro de todo este movimiento. También tenemos las artes visuales, arte de expresar por medios gráficos e imágenes. Imágenes porque más adelante les voy a presentar lo importante que es esta parte de las imágenes, del poder, de esa mezcla de colores que se presenta en este movimiento. Cada movimiento se caracteriza por imágenes representativas. Entonces vamos a ver cómo este movimiento se presenta a través de unas imágenes que tienen mucho que ver con esa transformación. Y si nosotros las interpretamos, tiene mucho que ver con todo esto que nos habla de este movimiento. Aquí, cuando hablamos de la parte de visual, quise traerles esta imagen donde las artes románticas dice que es una de las definiciones más cortas de todo tipo del arte. Que este tipo de arte viene a originarse en Francia durante la época del Segundo Imperio, con nuevas tendencias y técnicas artísticas, como lo estamos viendo acá, eh, fueron apareciendo y se utilizan para crear una contrariedad en el arte neoclásico. También viene a dar pues ese toque de diferencia durante, pues con todo lo que ya tenía y se conocía. Que es decir, ese arte romántico fue un movimiento artístico que nació para crear una contrariedad y para poder cambiar todo este estilo. Entonces, por eso pues les quise traer esta imagen eh, que es de Fries, donde miramos una puesta de sol sobre el mar. Esta imagen nos dice que es del año 1822, pero más que una imagen, perdón, más que una imagen, es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de, pues en este momento o como estamos mirando esta imagen de tristeza, tristeza de pronto por por un viaje, podemos decir, por una salida, por una despedida. Entonces, porque esta imagen nos habla sobre eso, sobre el cambio, sobre esa mezcla de sentimientos encontrados, sobre esa mezcla de sitios, sobre esa mezcla de esas vivencias del autor que pueden reflejarla a través de sus obras. Entonces, por eso quise traerles pues esta imagen que es significativa dentro de esas artes románticas. Por favor, se conectan el mismo enlace para terminar la clase. Ya falta muy poquito tiempo, pero para poder continuar, por favor, se conectan para ya pues hablar sobre cómo el romanticismo exalta esa parte enorme de la realidad y cómo pues cómo vamos a mirar la parte y esa mezcla que tiene de realidad y de sentimientos. Listo, entonces no olviden, por favor, se conectan por el mismo link, son tan amables para poder resolver las inquietudes y finalizar el tema.